A continuación hablaremos de un tema muy importante y que ha causado mucho furor en los últimos 2 años desde la implementación del régimen simple de tributación. Recordemos que este régimen simple de tributación se implementó aproximadamente hace 2 años por medio de la ley de financiamiento y actualmente está en mucho furor para las empresas que se quieran acoger. Vamos a mirar en este momento cómo están las estadísticas hasta el día de hoy, cómo ha sido el comportamiento, cómo ha sido la acogida de este régimen pues en Colombia y para los contribuyentes. Entonces podemos observar que la DIAN en sus informes que publica diariamente en sus páginas, nos informó que al 31 de diciembre de 2020 habían inscritos 25.010 contribuyentes, que ya es un tema muy importante de rescatar, ya que en comparación con el anterior régimen que trató de simplificar esto para los contribuyentes con el monotributo, pues la diferencia es muy abismal. En el último reporte que se publicó en los últimos días de la DIAN, nos informó que al 31 de enero, fecha donde fue el plazo máximo para acogerse en el régimen simple de tributación, hay un total de 31.190 inscritos, lo que nos hace llevar a pensar o a inferir que en el mes de enero se inscribieron 6.180 contribuyentes en el régimen simple, un aumento aproximado del 24,71% de la cifra que teníamos al 31 de diciembre de 2020. Esto, con estas cifras nos damos cuenta que el régimen ha tenido una gran acogida y gracias a toda la campaña que ha hecho la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por todo el país, se nota que los contribuyentes han visto cosas buenas en este régimen de tributación y que les puede servir para mejorar sus índices tributarios. También recordemos que, según información, el recaudo a 31 de diciembre de 2020 fue aproximadamente de 393.575 millones de pesos, 72.789 millones de pesos en 2019 y 320.786 millones durante el 2020. Va en aumento, va en crecimiento y la acogida pues está siendo muy favorecida para la administración de impuestos. Entonces, como para empezar, nos damos cuenta que el régimen tiene algo bueno, vamos a ver qué es eso bueno que de pronto tiene y que muchos no conocemos y que debemos tener en cuenta. Bueno, para iniciar vamos a hacer un resumen breve porque pues esto ya ha sido constante la capacitación y lo que la Diana ha dicho para que siempre estemos enterados, pero vamos a hacer un recorderis. ¿Qué incluye este impuesto? El régimen simple de tributación está conformado por la renta, impuesto unificado, el impuesto de industria y comercio de ICA, el impuesto de avisos de tableros y sobretasa bomberil. Recordemos que esto es un modelo de tributación de determinación integral, es voluntario, yo me puedo acoger un año, en el otro año puedo también ya no acogerme y salir al régimen ordinario, es de causación anual y tiene unos pagos bimestrales con anticipos. Los sujetos pasivos pues pueden ser las personas naturales, jurídicas, con ingresos brutos inferiores a 80.000 VTs, solo para recordar. Integra adicionalmente los aportes del empleador a pensiones a través del mecanismo de crédito tributario, algo que es muy importante y que le puede ser muy beneficioso a varias compañías. Y por último, recordar que el impuesto de ganancia ocasional no está integrado dentro de esto. Tenemos que tener en cuenta entonces 3 puntos importantes de este régimen, que es la sustitución. Sustituye el impuesto de renta tradicional y se convierte en un nuevo impuesto que es el del régimen simple de tributación. Integra varios impuestos, pero muchas veces hay mucha confusión de que se dice que está incluido el IVA, el impuesto al consumo, la ganancia ocasional, el ICA y avisos y tableros. Es verdad, sí los integra, pero no cambia la forma de determinar la liquidación de estos impuestos. Es decir, el IVA sigue con las mismas normas del estatuto tributario, el consumo y de igual forma y ganancia ocasional, pero los integra para presentarlos, modifica sus periodicidades para presentarlos a más largo plazo. Es lo único. Recordemos que el único que integra la tarifa es el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, impuesto a avisos y taleros y sobretasa bomberil, para tenerlo muy en cuenta. ¿Quiénes sí pueden acogerse? Recordemos que son las personas naturales que desarrollen una empresa, incluyendo profesionales. Acá es importante aclarar que el decreto 1097 del 2020 aclaró que es el concepto de que desarrolle una empresa. Entonces recordemos que es toda persona natural que para efectos de su actividad productora de renta utiliza los bienes propios. Eso significa que desarrolle una empresa. Esto lo aclaró el decreto 1097 del 2020. Seguimos con personas jurídicas
en las que sus socios sean personas naturales, nacionales o extranjeras. Acá muy importante, empresas que quieran acogerse y que tengan accionistas, personas jurídicas, no es posible acogerse al régimen simple. Y recordar que los ingresos inferiores a 80.000 VTs para el 2021 entonces serían de 2.904.640.000 pesos. Por último, obviamente estar al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias es algo muy importante para acogerse. ¿Quiénes no pueden inscribirse? Personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, personas naturales sin residencia en el país, personas naturales residentes con un contrato de realidad laboral o relación legal, las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales o de personas jurídicas, las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes y fideicomisos, y las sociedades que sean entidades financieras, adicional a otras actividades como actividades de microcrédito y las relacionadas. Entonces, para tener en cuenta quienes no pueden inscribirse. Es muy importante tener en cuenta que, pues, si bien el plazo para acogerse al régimen venció el 31 de enero, este plazo es solamente para las personas que están inscritas en el RUT y que querían pasarse al régimen simple. Pero no quiere decir que estas condiciones no se tienen que tener en cuenta, porque si hay personas que quieren realizar emprendimiento y quieren crear empresa y se quieren inscribir por primera vez en el RUT, lo pueden hacer y pueden inscribirse en el régimen simple. Ya la cuestión es que se evalúe si les conviene o no, lo que igual miraremos más adelante. Por último, ¿quiénes más no se pueden acoger? Esto es más de normas antiabuso, que en la primera parte son entidades que sean productos de escisiones, divisiones o segregaciones en los últimos años. Entonces, estas personas no pueden acogerse al régimen simple. Y por último, para tener muy en cuenta, las personas jurídicas cuyos socios o accionistas sean empleados de terceros que tengan una relación con la sociedad que quiera estar en el régimen simple. En este ejemplo podemos ver que si la empresa Pepito Pérez tiene un accionista que se llama César Estepa, y este señor César Estepa es empleado de Pepito S.A., pero Pepito S.A. le provee suelas de zapatos, digamos, a esta empresa que se dedica a zapatos, Pepito SAS no se puede acoger al régimen simple porque existe una relación aquí con el tercero contratante. Entonces es muy importante saber, muchas veces presta la confusión de que si él era empleado de esta empresa no se puede acoger al régimen simple. No, si esta empresa tiene una relación con la que se quiere acoger al régimen simple, en efecto, acá es imposible acogerse al régimen simple, para tenerlo en cuenta. Pues continuamos acá. ¿Cuáles son estos beneficios atractivos que trae el régimen simple? Para poderlos asentar un poquito. Bajas tarifas. Recordemos que el régimen simple contempla unas bajas tarifas para la determinación del impuesto, y lo cual comprende por una serie de actividades que ya las veremos más adelante. Y adicionalmente no estamos sujetos a retención en la fuente, lo cual indica que es un beneficio de flujo de caja. Entonces, recordemos, no estamos sujetos a retención en la fuente por concepto de renta y por concepto de ICA, pero por concepto de IVA sí estamos sujetos. Claramente, si son empresas del régimen simple que son responsables del impuesto a las ventas. Entonces, la única retención que les pueden aplicar es la retención de IVA. Y en la parte contraria, los sujetos del régimen simple no son agentes de retención, no hacen retención en la fuente, por renta, excepto lo de los pagos laborales, que sí es muy importante tenerlo en cuenta, y por retención de ICA. Entonces se quitan este gran peso de estar, pues si no hay pagos laborales, pues no presentan declaraciones de retención en la fuente, las 12 del mes y las 6 bimestrales en caso de que pues su periodicidad sea esta. Entonces este es un gran beneficio que tiene este régimen simple en temas de flujo de caja. Por otros lados, ¿qué más tenemos de beneficios del régimen simple? ¿Qué características tiene? Es un cálculo directo, tiene una liquidación sencilla y tiene una estructura plana, lo cual simplifica el trabajo para la liquidación de estos impuestos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Una regla muy, muy particular, que solo es multiplicar y restar. Multiplicar la base gravable y restar los beneficios. Es algo súper importante porque en el régimen ordinario tenemos que tener en cuenta costos y deducciones, gastos no deducibles, rentas exentas. En este régimen no tenemos que preocuparnos por toda esta parte de la liquidación.
Facilidades, liquidación y pago por medios electrónicos. Entonces, es muy importante, y acá quiero hacer una aclaración muy importante, que en ocasiones de pronto si vamos a pagar el recibo electrónico del impuesto del simple, de pronto podemos asesorar más a nuestro cliente y decirle, no, regenere el recibo 490 por la página en la parte del litográfico. Es importante, si este procedimiento se hace por litográfico, no se entiende presentado el anticipo del impuesto simple. Entonces, siempre recordar que debemos diligenciar o generar el 490 directamente desde la página de la DIAN, desde el usuario pues, de cada empresa, para que se entienda como pagado por medio electrónico. Muy importante este aspecto. ¿Qué más beneficios tenemos adicionales al régimen simple? Tenemos la reducción en costos de contratación de personal. ¿Por qué? Porque podemos tomar como descuento al impuesto, como un descuento tributario, el descuento de las pensiones, el aporte a pensión que yo hago como empleador. Esto es súper importante porque representa algo muy importante en la liquidación y en el flujo de caja. Entonces, los aportes que yo haga al fondo de pensiones por cada uno de mis empleados, los puedo tomar como descuento. Debemos aclarar que solamente son los desempleados, porque si yo, César Estepa, soy del régimen simple y tengo unos empleados, mis aportes de pensión yo no lo puedo tomar como descuento tributario. Recordemos que esto se trata ya en su declaración de renta como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, solamente los de los empleados se pueden tomar. Adicionalmente, pues como también se pueden acoger al beneficio de los parafiscales del artículo 114-1, que es no hacer aportes a bienestar familiar, a SENA y a salud, según las reglas correspondientes del estatuto. Acá importante, este descuento de pensiones se aclaró por parte de la DIAN que va a afectar el descuento tributario y va a afectar solamente al recaudo de la DIAN. Recordemos que como integra varios impuestos, muchas veces se pensaban que este descuento va a afectar el pago del impuesto al municipio, pero no, la DIAN aclaró que este descuento tributario va a la parte que le corresponde a la DIAN y no va a afectar al municipio en su liquidación o en la recepción de estos ingresos. Incentivo a la bancarización. Esto es muy importante porque tenemos un descuento tributario adicional aparte del de pensiones, que es el 0,5 por medios de pagos electrónicos que se recibieron. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo tengo, mis clientes me pagan por medio electrónico, todos esos pagos que recibí, yo puedo sacarle el 0,5% y tomarlo como descuento tributario en el régimen simple también. Importante esto, ¿cuál es el soporte para este descuento? El banco debe emitir una certificación donde diga cuál fue el monto que se pagó por medio electrónico. Entiéndase medio electrónico como cualquier sistema que pase cualquier pago que pase por el sistema financiero. Entonces, transferencias virtuales, PCE, tarjetas de débito, crédito, entonces se puede tomar. Aquí algo muy importante es que en un tema de auditoría es importante que estemos súper seguros que son pagos que tengan que ver con la actividad productora de renta, porque a veces, no sé, como César Estepa, recibo un pago, no sé, le presté dinero a un amigo y ese amigo me devolvió el dinero y me hizo una transferencia electrónica, pues obviamente el banco va a certificar que ese pago fue por medio electrónico y podemos tomarlo erróneamente como si fuera el descuento tributario del 0,5. Entonces, es muy importante validar esto porque en este caso, esto no es un pago que tenga relación con la actividad productora de renta y no va a poderse tomar como descuento tributario o como por medio electrónico. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones tributarias de este régimen simple? Recordemos que es una declaración anual del impuesto donde se descontarán los anticipos bimestrales que se vayan liquidando durante el año. Tenemos que una declaración de IVA, recordemos que esta declaración de IVA es anual, pero muy importante que en los recibos bimestrales debemos reportar siempre mis IVAs generados y mis IVAs descontables para efecto del anticipo en el impuesto del régimen simple en el recibo electrónico. Pero la declaración consolidada anual se hace, como su palabra indica, anual. Acá es importante tener en cuenta, entonces podemos ver pros y contras de este régimen. Uno de estos que uno puede analizar que no es tan conveniente de pronto, pero eso ya pues, lo mirará la situación de la empresa y la proyección que tenga, es que si yo presento esta declaración de IVA anual y si yo tengo saldos a favor de IVA, quiere decir, y que los puedo solicitar en devolución, quiere decir que yo solo voy a poder solicitarlos en devolución un año después, o sea, hasta que presente la declaración, o sea, que prácticamente estaría ahí un flujo de caja atrapado
pero pues eso ya depende si tenemos IVAs descontables y que tengamos saldos a favor acumulados. Entonces, un punto para evaluar si la compañía pues proyecta tener saldos a favor, qué tanto le conviene tener el IVA anual porque pediría esta devolución hasta el año siguiente. Recordemos que el impuesto al consumo también se realiza con una declaración independiente y muy importante que los contribuyentes que se acojan al régimen simple, en este caso los nuevos emprendimientos que haya en este 2021 y que quieran acogerse al régimen simple de tributación, están obligados a emitir facturación electrónica. Algo muy importante que no puede pasar sin determinar este punto. Y recordemos que en temas de procedimiento se mantienen todas las reglas de procedimiento del estatuto referente a sanciones y firmezas de las declaraciones de IVA. Esto lo ha aclarado la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Qué debemos aclarar acá? Muy importante, y traemos unos aspectos relevantes del decreto 1091 de 2020. Recordemos que este decreto es el decreto reglamentario referente a todo lo que tiene que ver con el régimen simple. Y este decreto que nos trae, y traemos acá unas premisas importantes. Entonces, las personas que no tengan naturaleza societaria no podrán inscribirse en el simple, esto lo aclaró el decreto. Define qué se entiende por empresa, como les comenté al principio, para efectos de la actividad desarrollada por las personas naturales. Recordemos que es que toda persona natural que desarrolle una actividad productora de renta, que la haga con bienes propios. Eso fue lo que definió como empresa. Define qué se entiende por tiendas pequeñas, mini mercados o micromercados. También especifica que las declaraciones anuales del régimen simple e IVA no producirán efecto legal alguno cuando se presente por una persona que haya sido excluida por no cumplir los requisitos establecidos en la norma. Entonces recordemos que pueden haber unas exclusiones en el impuesto del régimen simple, que por no pagar los impuestos a tiempos, no sé, contratamos con una empresa que sí tiene relación contractual con otra de la misma compañía. Son temas de exclusión del régimen simple y la que nos toca estar monitoreando para no caer en estas fallas. No están sometidos a la retención en la fuente a título de renta por ingresos en anejación de activos fijos. Los valores retenidos indebidamente por concepto de retenciones en la fuente a título de renta serán reintegrados por el agente retentor, teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el decreto único reglamentario. Los contribuyentes del simple responsables de IVA estarán sujetos al tratamiento previsto en el numeral 9437, que es que serán sometidos a retención de IVA para efectos de este numeral y este artículo. Y los municipios mantienen la facultad sancionatoria frente al ICLA declarado y pagado a través del régimen simple. Acá una cosa muy importante es aclarar que hasta 31 de enero, los municipios tenían plazo para incorporar dentro de sus acuerdos municipales las tarifas o todo lo referente al régimen simple. Según las últimas declaraciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no todos los municipios han sido juiciosos, más bien han sido pocos los que han sido juiciosos de incorporar este régimen, por lo cual se quedaban unas dudas, que qué pasaba en los anticipos, cuando ahorita que son en abril el primer anticipo de enero y febrero, donde hay que estipular la tarifa de ICA del municipio. Entonces la DIAN aclaró, los municipios que fueron juiciosos, cuando rediligenciemos el recibo electrónico de anticipo, en el renglón del municipio aparecerá automáticamente la tarifa integrada del impuesto de industria y comercio. Para los que no fueron juiciosos, pues este renglón no aparecerá automáticamente, pero la DIAN aclaró que nosotros podemos digitar manualmente esta actividad, la tarifa de industria y comercio. ¿Y cuál es esta tarifa? La que tiene el último acuerdo de cada municipio. Entonces, muy importante para los municipios que pues no han sido juiciosos y no han actualizado sus acuerdos, nosotros podemos digitar manual. Los que sí, aparecerá automáticamente la tarifa en el recibo electrónico, para tenerlo muy en cuenta en estos anticipos que se vienen desde el mes de abril. Bueno, por último queremos recordar las tarifas que son muy asequibles y beneficiosas, pues dependiendo de cada caso de cada empresa. Acá hay muy importante es que hay muchas preguntas que dicen o interrogantes si conviene o no conviene el régimen simple. Estos son casos muy particulares y se debe hacer análisis por cada compañía, o sea, cada compañía tiene una situación especial, entonces debe hacerse el análisis, pero nosotros hemos hecho como unos puntos que debemos recalcar o resaltar a quienes de pronto sí les conviene. Entonces nosotros hemos determinado que a personas naturales y personas jurídicas que tengan altos índices de rentabilidad, este régimen les conviene por la tarifa que es muy baja.
a personas naturales y jurídicas que se vean afectados por las limitaciones de costos y gastos, y personas naturales de ingresos altos que hayan alcanzado el tope de beneficios tributarios. Les puede convenir este régimen. ¿A quiénes no les conviene? A aquellos que tengan índices de rentabilidad bajos y a aquellos personas jurídicas o naturales que de pronto presentan pérdidas fiscales. Entonces, como sabemos, este régimen simple liquida por los ingresos brutos y el régimen ordinario por la utilidad. Entonces, por una renta líquida. Entonces, recordemos, pues, a partir de este año ya no hay renta presuntiva. Entonces, los que presentan pérdida fiscal, pues no les va a convenir mucho este régimen, pero pues lo que les digo, hay que analizar cada caso en especial. Entonces es muy importante. Entonces acá recordemos las tarifas, las actividades de uno, que son todos los peluquerías, supermercados y micromercados, dependiendo del rango de VTs, de los ingresos del año, van a liquidar una tarifa especial para el impuesto del régimen simple. Acá traemos el valor en pesos para su descripción y su consulta. Tenemos la actividad 2, que es todo el tema diferente a profesiones como electrónica, mecánicas, profesiones liberales que no utilizan un factor intelectual, y el tipo de 3 es servicios profesionales, donde predomina todo el tema de factor intelectual. Por último, tenemos todo el tema de restaurantes y de servicio de transporte. Acá tenemos las tarifas que van aumentando a medida que van aumentando el rango de sus ingresos en VTs. Entonces, para esto, pues queremos hacer un ejercicio simple para poder entender un poco cómo funciona este régimen simple. Entonces, acá tenemos un ejercicio sencillo de servicios profesionales, actividad 3, donde hagamos el ejemplo, una firma de consultoría podría ser, ¿no? de Russell, ingresos de 420 millones de pesos, con unos costos de operación de 294 millones, equivalentes al 70% de ingresos, lo que quiere decir que tiene una rentabilidad del 30%. Tiene 4 empleados con un salario de 3 millones de pesos, lo que hace que haga aportes a pensión equivalentes en el año por 17 millones 280. Recordemos el 12% del valor del salario multiplicado por los empleados y los 12 meses. Tenemos que presentar en ICA una tarifa del 6.9. Entonces, así con estas indicaciones o con estas premisas, tenemos que por el régimen ordinario, claramente en el ejemplo, hacemos el cálculo, por ejemplo, los que van a presentar la declaración este año, del año 2020, que el impuesto de renta hubiese sido por la tarifa del 32 de 40 millones 320 sobre la utilidad, única equivalente a 2 millones 898 y unos avisos y tableros por 434,000, lo que corresponde a un impuesto consolidado de 43 millones 652, para llegar a una tasa efectiva de tributación del 35%. Acá debemos tener en cuenta que pues este es el impuesto a cargo, lo que nos va a afectar nuestra utilidad, porque en este régimen, recordemos que si estamos sometidos a retención en la fuente, entonces este valor pues no va a ser el efectivamente pagado, porque vamos a estar sometidos a retención, cosa que en el régimen simple pues no vamos a estar sometidos y vamos a tener un gran alivio en flujo de caja por las retenciones que nos practican mensualmente. Por el régimen simple que tenemos, de acuerdo al nivel de ingresos, de 420 millones, nos situamos en la tabla anterior para ver en qué rango de VTs está. Lo que encontramos que por la actividad 3 estamos en una tarifa del 7,3%, lo que equivale a un impuesto de 30 millones 660 mil. Pero adicional, que tenemos la oportunidad, lo que mencionábamos al principio, descuentos tributarios, aportes a pensión. Entonces, estos 17 millones podemos tomarlo como un descuento tributario, lo que nos equivaldría a un impuesto a cargo de 13 millones. Como podemos ver, hay una tasa efectiva de tributación al final por el régimen simple del 11%, un ahorro en tasas efectivas de tributación del 24%, equivalentes a un ahorro de impuesto de 30 millones 272 mil 700 pesos. Entonces acá es muy importante, recibimos una pregunta en el chat que nos decía que en nuestra opinión o nuestra experiencia ha sido conveniente este régimen simple, la gente lo ha cogido bien o más bien se ha salido de este régimen. Pues primero por las estadísticas que hemos visto en el principio, el aumento fue significativo en el mes de enero, fueron más de 6,000 contribuyentes que se acogieron a este nuevo régimen simple y no hemos visto una
una característica descendente de este régimen y al contrario, lo que hemos visto es que ha tenido mucha acogida y que va aumentando cada vez. Ya tenemos más de 30.000 contribuyentes y el caso que tenemos que tener en cuenta es que ya podemos tener interacción en cualquier momento con un contribuyente del régimen simple. Por eso es importante pedir actualizados los RUTs y saber que estos contribuyentes son del régimen simple porque recordemos, hay tratamientos especiales con estos régimen simple que debemos tener en cuenta. Así las cosas, solo queremos recordarles a los que ya hacen parte del régimen simple que a partir de la próxima semana empiezan los vencimientos de la declaración de IVA anual consolidada del periodo 2020 para que lo tengan muy presente y pues no se vayan a pasar con estas fechas de presentación. Por otro lado, la declaración anual consolidada del régimen simple del 2020 empezarán los vencimientos en octubre del 2021, de acuerdo al último dígito el último dígito del NIT de verificación. Y acá tenemos el día. Finalmente, recordar los anticipos, ser muy juiciosos en esto. Si somos del régimen simple, debemos cumplir con esta obligación, el día y la fecha que es, para siempre permanecer en este régimen. Entonces, queremos recordarles los bimestres y los periodos donde se vencen dichos anticipos para que estén muy pendientes del tema. En estos recibos anticipos, en nuestra experiencia, queremos comentarles que si hacemos un recibo del régimen simple de anticipo y generamos el 490, pero después nos damos cuenta que nos quedó algo mal en el recibo del régimen simple, este recibo no se puede corregir. No hay norma, la DIAN todavía no ha establecido el procedimiento de corregir, como de pronto una declaración normal que entramos a corregir, no, esto no está habilitado todavía. Lo que ha dicho la DIAN es que corrijan en el periodo siguiente. Si metí más ingresos en el primer bimestre, pues en el segundo bimestre descuéntelos, pero todavía no hay un mecanismo para corregir el recibo. Pero si ustedes se dan de cuenta, antes de que generen el 490 que está mal, pueden anular el recibo y volver a generar. Acá el problema constituye es cuando generas el 490, ya no hay nada que hacer, el recibo no se puede corregir y pues la DIAN ha manifestado que está trabajando fuertemente en esto para poder establecer un mecanismo de corrección de estos recibos. Pues es esto principalmente. Queremos recordarles que pues deben hacer el análisis, es un régimen muy atractivo, los invitamos a conocerlo. Si tienen algunas dudas o saber más sobre este régimen, estamos atentos a escucharlos, que en Roosevelt Bedford los podemos asesorar. Muchas gracias a todos.